Que se unen a Perú 21. Ellos nos previenen todos los días de desastres naturales, terremotos, inundaciones, sequías, estado de vías y caminos. Hola, mi nombre es Mayra Calderón y vengo con las principales noticias del día. Esto es La Voz del 21. El vocero del gobierno de Dina Boluarte salió a defender a la mandataria y criticó el informe de la Contraloría, que alerta sobre un presunto desbalance patrimonial en sus cuentas bancarias. Hoy, en conferencia de prensa, el contralor Nelson Chac reafirmó su posición. ¿Dina Boluarte podría tener responsabilidad penal? ¿Podría ser denunciada a la presidenta por enriquecimiento ilícito? Aquí lo mejor de la entrevista al ex procurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia, que responde estas interrogantes. La presidenta Dina Boluarte. ¿Se podría encontrar responsabilidad penal? Bueno, a ver, y nuevamente, esto debería dar lugar al inicio de una investigación, ¿no? Porque, a ver, si la Contraloría concluye que hay desbalance o encuentra indicios de desbalance patrimonial en un funcionario público, en este caso la presidenta, lo que corresponde a la Fiscalía es iniciar una investigación a efectos de determinar si estamos o no ante un supuesto delito de enriquecimiento ilícito, que consiste precisamente cuando el patrimonio de un funcionario público no guarda relación con sus ingresos legalmente declarados. Esto lo que permite, en este caso, es iniciar investigación a efectos de determinar si estamos en este supuesto, y si esto es así, lo que corresponderá a la Fiscalía en su momento es formular denuncia o pedir ante el Congreso de la República, ¿no es cierto?, a efectos de que el Congreso tome la decisión correspondiente, que podría ser o vacar a la presidenta o suspenderla temporalmente y permitir a la Fiscalía el inicio del proceso penal. Esto es la investigación preparatoria por este delito, ¿no? ¿Y usted cree que esto pueda suceder? Lo digo porque en los últimos meses, si no es que ha sido en todo el gobierno de Dina Boluarte, se ha visto esta afiliación, esta alianza quizás no dicha por ambos lados, pero sí bajo la mesa, entre el Ejecutivo y el Congreso. Cosas que pide el Congreso, el Ejecutivo accede y viceversa. Y en este caso, ese proyecto de ley ha sido presentado y sin discusión, sin llamar a las partes, y ya está en la Comisión Permanente del Congreso, que si se aprueba, no va a afectar, según el Contralor, sus funciones mientras él esté en el cargo, pero sí el próximo. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando? ¿Impunidad? Bueno, esto es parte de esta conducta que hemos visto del Congreso y del Ejecutivo, ¿no? En general, tendiente a, esta es la respuesta que se da ante la evidencia de actos de corrupción o actos ilícitos por parte de congresistas o altos funcionarios públicos. La respuesta es tratar precisamente de ganar impunidad. Y esto ya lo hemos visto con las leyes que han sido aprobadas por el Congreso y admitidas por el Ejecutivo, por ejemplo, modificando la colaboración eficaz, modificando los temas referidos pues a los plazos, interfiriendo en la labor de la Fiscalía al desactivar, por ejemplo, el EFICOP y pasarlo a una dependencia de la Policía Nacional a efectos de poder controlar el flujo de información y también incidir en las investigaciones, ¿no? Todas estas actividades tendientes, por ejemplo, a copar en la Junta Nacional de Justicia y por ende también el Poder Judicial y el Ministerio Público. Todo esto es parte, pues, precisamente de esta campaña reactiva frente a los hechos que vienen siendo investigados y descubiertos por la Fiscalía y en este caso por la Contraloría General de la República, ¿no? A ver, usted me pregunta si creo que va a suceder. A ver, en el mundo jurídico lo que debería suceder es que en efecto el Congreso, ante la evidencia no presentada por la Fiscalía respecto de ese desbalance patrimonial, proceda como es señalado, ¿no? Sacar a la presidenta o suspenderla temporalmente y permitir el procesamiento. Pero sabemos que en la realidad es muy, muy difícil que eso suceda, ¿no? Este pacto que existe entre la presidenta y sus amigos congresistas, como ella nos ha señalado, a efectos de poder llegar todos al 2026,
permite colegir pues que no va a suceder esto, que va a ser muy difícil que el Congreso tome una decisión arreglada al ordenamiento legal y dé el ejemplo de lo que es lucha contra la corrupción. De este Congreso no creo que podamos esperar eso. Y, doctor, ya analizando, por supuesto, la entrevista completa la puede ver en Perú 21 Televisión y en Perú21.p. Se romperá el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht. ¿Qué pasaría si esto sucediera? ¿Se caen casi todos los casos Lavajato? Aquí un extracto de la entrevista a Luis Lamas Puccio, abogado penalista. Casos Lavajato, porque podría romperse en el futuro la colaboración eficaz de la empresa Odebrecht. Mira, yo creo ya que el tema de la colaboración eficaz se quebró de todo punto de vista por falta de experiencia o de voluntad de nuestras autoridades, que son las que estaban ahí o están ahí para defender los intereses del país. La finalidad más importante de todo este largo proceso inmerso dentro de acusaciones, colaboraciones eficaces y otros componentes de contenido judicial radica en que si es factible o no es factible imponer sentencias condenatorias a todos los que están involucrados y además el Estado puede haberse resarcido económicamente por los graves daños y perjuicios económicos de los que ha sido objeto como consecuencia de estos graves casos de corrupción política en las altas esferas del poder. Como sabemos, la empresa Odebrecht, de manera muy astuta, logró que a través de un proceso de colaboración eficaz, aparentemente reconociendo su responsabilidad, logró que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial homologaran ese proceso de colaboración eficaz y como resultado de la homologación del proceso de colaboración eficaz, Odebrecht pudo transferir sus activos, que era la única posibilidad que tenía el Estado para poder verse económicamente resarcido. Uh-huh. Yo tengo la impresión de que desde un primer inicio, Odebrecht diseñó una estrategia jurídica y legal con la finalidad de lograr la impunidad de los hechos en los que había participado. Y desgraciadamente esto lo logró, entre otras razones, por la falta de experiencia, por decirlo menos, de los fiscales y de los jueces que homologaron esta colaboración eficaz, que están generando estos resultados que han empezado a hacerse de conocimiento público. Fue un error desde el punto de vista de la estrategia legal del Perú supeditarse a lo que dijera Barata en el tema de la colaboración eficaz, como también fue otro grave error aceptar una parte de la responsabilidad penal y hacerse la vista gorda respecto a otros hechos que tenían particular connotación, como es el caso del gasoducto. Yo creo que esto está encaminado a que el Perú no pueda verse resarcido económicamente. Barata nunca va a ser extraditado. Barata y sus cómplices estuvieron perfectamente conscientes del poder que tenían al manejar la información, al manipular los procesos de colaboración frente a fiscales que, desde mi opinión personal, no tenían la más mínima noción del fenómeno de corrupción que estaban confrontando. Desgraciadamente, más se guiaron por la mediatización de la información y además fue utilizada en términos políticos. Pero el devenir del proceso, de los procesos contra Odebrecht, creo yo que está totalmente claro. El Perú va a salir perdiendo desde todo punto de vista, porque además no solamente se trata de los juicios penales, sino que Odebrecht ha tenido la osadía de, además de manipular todos estos procesos de colaboración en los términos como lo estoy manifestando, de mandar al Estado peruano ante CIADI. Es decir, si logra una condena favorable en este organismo privado internacional, el Estado va a tener que terminar pagándole un monto significativo con el cual va a recuperar toda la plata que perdió como consecuencia de su participación en actividades de corrupción. Creo que la responsabilidad no solamente es de los fiscales, es de los políticos
de algunos medios de comunicación que avalaron esta maquiavélica operación y de algunos políticos que también sirvieron de operadores para poder establecer un puente o un engranaje entre los intereses de un país extranjero que exportó el fenómeno más importante de la sociedad contemporánea, el tema de corrupción, y que ahora vemos un presidente extranjero que está desarmando todo el esquema con la finalidad de poder continuar en la brega geopolítica, y todos estos casos no tengo la menor duda que van a quedar casi en la más absoluta impunidad, tanto respecto a los extranjeros que participaron en estos casos de corrupción, como también a los connacionales que están siendo procesados, como ese caso de Ollanta y otros personajes de la mala política del Perú que evidentemente se van a aprovechar de esta coyuntura para desmerecer las hipótesis tan débiles del Ministerio Público que, como vuelvo a insistir, cometieron el error histórico de supeditar todo su plan de acción a lo que decían los colaboradores en el caso de Barata. Tanto es así que más les interesaba difundir esta información en términos instantáneos e inmediatos respecto a lo que decía o no decía Barata, cuando en realidad no tenían la más mínima responsabilidad de lo que estaban haciendo, poniendo sobre el tapete millonarias indemnizaciones respecto a perjuicios económicos gravísimos para la historia del Perú, que posiblemente afecte también a las futuras generaciones de peruanos. Y esto, como vuelvo a repetir, tiene una explicación. Los culpables son los fiscales, los jueces y los políticos que avalaron estas actividades, y sobre todo algunos funcionarios que en su condición de mandatarios o de ministros hicieron todo este engranaje para permitir que Odebrecht se paseara en el Perú e hiciera lo que quisiera hacer, como que efectivamente así lo hizo, y ahora resulta que nosotros tenemos que estar supeditados a lo que dice un colaborador o a lo que no dice, a lo que plantea y lo que no plantea, cuando en realidad no tenemos nada que embargar. No tenemos ninguna posibilidad de embargar bienes para poder no tenemos resarcir absolutamente nada económicamente a como la para nación, ¿no? recuperar de lo ya... No, porque de los lo que bienes ya los se ha perdido. transfirieron y fueron las autoridades peruanas las que permitieron, en el caso, por ejemplo, de la hidroeléctrica de Chaglia, que sobre la base, ¿qué cosa pasó? O sea, en complicidad con el Ejecutivo de aquel entonces, en la que PPK era el presidente de la República, la ministra de Justicia, presentaron un proyecto de ley al anterior Parlamento, a través de la cual, en teoría, diseñaron un esquema legal para el pago de las reparaciones civiles a favor del Estado peruano. Al inicio de esta normatividad se decía y se señalaba, y así aparece en la norma, que se necesitaba que prevaleciera una sentencia condenatoria, ejecutoriada y consentida. Si eso no se suscitaba, no se podía transferir los bienes. Pero ¿qué cosa es lo que hizo Odebrecht y Barata de manera sumamente astuta, en complicidad con los fiscales y los jueces? Se acogieron a la colaboración eficaz, y el reconocimiento de la responsabilidad penal en la colaboración eficaz se convirtió en una sentencia consentida y ejecutoriada, lo que permitió que Odebrecht pudiera vender sus activos a terceras empresas con la finalidad de que no pudieran ser embargados o incautados para el futuro del pago de la reparación civil. Eso fue hecho de manera adrede, dolosa, fue parte de una conspiración, como parte de un plan de impunidad Lo en la que mismo que había que sucede aquí. modificar el aspecto legal y otros temas, ¿no? Lo mismo que ha sucedido aquí y que ahora tenemos esta demanda ante el CIADI. Bueno, la demanda no es de ahora. La demanda ya tiene varios meses en el foro internacional. Y sin embargo, nadie ha dicho esta parte es responsabilidad de nosotros, porque si tú estás supuestamente negociando... Por supuesto, la entrevista completa también la puede ver en Perú21.pe o en Perú 21 Televisión. Ahora vamos con el Congreso. ¿Cómo debería ser el próximo presidente del Congreso? ¿Por qué la mesa directiva de este poder del Estado se renovará en un par de semanas? Y ya comenzaron los cubileteos entre bancadas, parlamentarios y organizaciones. José Carlos Requena, analista político, estuvo con nosotros y esto fue lo que dijo.
Bueno, mira, por lo pronto yo creo que tendría que cambiar no sé, este silencio, esta grisura en la que se ha movido la presidencia de Alejandro Soto, habiendo definido el Congreso muchas cosas muy sensibles, ¿no? Yo creo que debería haber una voz institucional que salga a explicar las decisiones que se toman en el Congreso, que por lo demás es un colegiado, son 130 voluntades en las que el consenso, la búsqueda de acuerdos es un desafío permanente. Entonces, lo que hemos tenido en el último año es más bien un perfil de alguien que más bien rehuía nunca de una entrevista a la prensa, por ejemplo, y muchas de las decisiones eran explicadas en comunicados que a veces muy confusos, de hecho algunas veces lo retiraron. Yo creo que esa dinámica debería cambiar y esperemos que, bueno, que quien salga elegido sea mucho más sensibles con estos frentes, porque como te digo, el Congreso está viendo temas muy sensibles, hay una percepción de cogobierno, y eso creo que tiene o merece, la opinión pública merece algún tipo de posición institucional, ¿no? ¿Y tú crees que Norma Yarrow encaje con este perfil? Bueno, por lo general la congresista Yarrow creo que ha sido bastante accesible, creo que en general no ha rehuido, incluso en situaciones muy particulares que le ha tocado pasar, creo que en general ha dado la cara, ¿no? Ahora, ahí lo que sí al interior del Congreso, más allá de lo que pensemos desde afuera, lo que cuenta son los votos, y ahí están estas complicaciones que usted mencionaba al inicio, ¿no? Que quizás ella no es vista muy bien vista por el bloque, por el autodenominado bloque democrático, ¿no? Entonces, esas creo que van a ser las cosas que va a tener que superar si es que persiste en esta voluntad de presentar o de encabezar una lista. Por lo general, hay que decirlo también, Renovación ha ido solo desde la primera elección de este Congreso, entonces supongo que lo seguirán haciendo esta vez, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál va a ser el principal reto de la próxima mesa directiva? Porque la baja de desaprobación la tienen e incluso han sumado más porcentaje. Mira, yo creo que digamos, más allá de la aprobación, porque la verdad, porque por ser populares también pueden inclinarse a algunas medidas populistas, pero como vemos eso no ha resultado. Pero en general yo creo que deben ser absolutamente conscientes del rol de contrapeso que les toca, y ser absolutamente conscientes del serio deterioro institucional que se han experimentado en los últimos 12 meses, y contenerlo, detenerlo, revertirlo, ¿no? Hay muchas cosas que ya han sido aprobadas por insistencia, hay muchas cosas que han sido aprobadas sin sustento técnico, han habido cosas que alteran el equilibrio de poderes. Entonces, ese tipo de cosas creo que un Congreso o una mesa directiva responsable es la que deberíamos aspirar, y ojalá los congresistas tengan la sensibilidad de poder entender que esto es lo que el país requiere, ¿no? ¿Y tú crees que la próxima mesa directiva? Ya saben, no se olvide, si quiere ver esa entrevista completa, puede ingresar a Perú21.pe o a Perú21 Televisión. En esta edición de Innovadores, Juan Flores conversa con Ivo Ukovich, propietario y director de empresas. Veamos. Bienvenidos una vez más a Innovadores. Gracias por vernos, por mirarnos, por escucharnos. Estamos muy contentos con lo que venimos consiguiendo semana a semana, así que solamente decirle gracias. Hoy día tenemos, y yo sé que siempre les digo eso, pero de verdad tenemos un programón. Un programón porque vamos a hablar de un sector que a mí particularmente me apasiona y me siento muy orgulloso. Vamos a hablar hoy día de cómo hacer empresa en la minería. Así que para eso, hoy día tenemos un invitado espectacular, alguien con mucha experiencia que nos va a contar sobre los avatares que implica ello. Yo quiero decirles que somos un país minero, me siento orgulloso de vivir en el Perú, en un país minero, y a mí me gustaría
que a partir de esta entrevista nos sintamos todos muy orgullosos de ello. Ojalá lo consigamos. Para eso he traído a uno de los principales promotores de la minería en el Perú. Quiero darle una bienvenida calurosa y afectiva a don Ivo Ukovic Dorsner, así que un aplauso para don Ivo, bienvenido. Va a ser un gusto conversar contigo. Gracias por venir a visitarnos. Y lo primero que quiero decirte, Ivo, es que no solamente has invertido en minería, has invertido en energía, en agroindustria, en educación. Has diversificado tus esfuerzos empresariales y hace poco, Cinersa, una de las empresas que fundaste además hace 30 años, lanzaste un mensaje que para mí fue muy relevante. La plata no lo es todo, sino cómo se hacen las cosas. Dijiste algo muy bonito, cómo se hace camino con honestidad. ¿Crees que sobre eso gira el emprender y el hacer empresa en el Perú? Bienvenido. Yo creo que para tener éxito, sí. Definitivamente. Tenemos muchos ejemplos de que no se ha hecho con honestidad y dónde han terminado. Y eso yo creo que es un excelente ejemplo. No hay que dar más explicaciones. Y dentro de la filosofía de la vida, yo creo que uno tiene que ser honesto consigo mismo, número uno. Y por ahí va. Ahora, estamos en un país donde todos los días escuchamos, debe ser la palabra corrupción, la palabra más escuchada al día a través de los medios de comunicación, de las redes, en fin, en donde pareciera a veces pues que esto no tiene sentido, ¿no? ¿Cómo crees que esto puede mejorar? Esa es una buena pregunta. Lamentablemente en el Perú ya se ha instituido como un modo de vida y eso no está bien. Creo que hay que cambiar principios en la gente. ¿Cómo se hace? Esa es una buena pregunta. Creo que para eso necesitamos educadores que nos digan, no sé si a ellos primero hay que educarlos, pero por ahí va la cosa. Entonces yo sí creo que se puede. Yo creo que una de las cosas que yo he leído y que me ha entusiasmado mucho es este libro sobre Singapur, The Singapore Story, que explican cómo Singapur, que era una islita dentro de lo que era el dominio inglés de hace 70, 75 años, se independizó y hoy día es uno de los países más prósperos del mundo, pero con un respeto a las autoridades, a un civismo increíble, a prueba de bala. Entonces sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Hay que encontrar la gente capaz que nos dirija a eso. Tú eres ingeniero metalúrgico, graduado en Lafayette, tuviste estudios en Estados Unidos, pudiste haberte ido a cualquier otra parte del mundo después de tus estudios. ¿Por qué volviste y cómo entras al negocio? Porque una cosa es estudiar ingeniería metalúrgica y estar destinado a venir a alguna operación minera, pero luego entras a ver varios negocios. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, definitivamente la educación que recibí en Estados Unidos la considero una excelente base para cualquier empresa, no solamente minería. Metalurgia me gustaba, antes que metalurgia era química, pero en química no había mucho campo, creo yo, en ese momento en el Perú, más era metalurgia y aparte la familia, comenzando con el tío, mis padres y los tíos, otros tíos, pero un tío abuelo, mis padres y los otros tíos, todos estaban metidos en esta empresa minera. Entonces sí, fue un facilismo, si quieres llamarlo, entrar ahí. Pero se dio la oportunidad y de ahí se fue armando y aprendiendo, capacitando. He tomado cualquier cantidad de esos famosos cursos de, ¿cómo era? Contabilidad para gerentes no contadores, ¿me entiendes? Donde fui aprendiendo lo que es empresa y cómo se controlan las empresas, que es lo más importante. Tú llegaste al Perú de niño, 7 años. Pero quien llega al Perú primero fue tu tío. El tío Mateo, tío abuelo. ¿No?
tío de mi mamá. ¿Cómo? Y llega, me imagino, posterior a la Segunda Guerra. No, antes de la primera. Antes de la primera. Cuéntanos un poco de eso. No conozco, porque yo no estuve acá. Ajá. Entonces, él sí vino, y vino porque ni siquiera existía Yugoslavia, sino era Austro-Hungría. Claro. Pero vino para justamente hacer un poco de dinero, me imagino, porque en Europa no era bueno. Claro. La Primera Guerra, la Segunda Guerra han sido momentos muy complicados, ¿no? Entonces, él sí vino y comenzó, tenía agricultura, tenía ganadería, tenía minería, era comerciante. Era un comerciante. Él fue el emprendedor, digamos. Él fue el primero, así es. ¿No? Y el pionero. Sí. Y luego ya viene tu familia, tu papá, tu mamá. Bueno, no, los tíos, Ajá. hermanos de mi madre, primero vienen antes de la Segunda Guerra. Ujú, Ellos vienen antes de la Segunda Guerra y nosotros venimos después. ujú. Entonces, digamos, las tres olas. Ok, y tú llegaste después de estudiar a trabajar ¿a dónde? A Vinchos. A Vinchos. Sí, eso fue el año 66. Ujú, Yo me gradué en julio del 65, hice un curso, me metí a Business Administration, ujú. pero no lo culminé porque no lo veía que se podía aplicar en Perú. Ujú. Todo eso estaba dirigido en Estados Unidos para empresas americanas en Estados Unidos. Y los primeros que te contrataban eran todas esas empresas americanas. Así era en esa época. Claro. Entonces dije, esta realidad de cómo puedo arreglar un pliego de reclamos en Estados Unidos es muy distinto que acá. Obvio. Entonces yo dije, no me va a ayudar. Y por eso te digo, me capacité acá, Claro. tomando estos cursos cortos, que fue lo mismo, ¿no? Business Administration. Ahora, tú llegaste a Vinchos, pero ya el tío había hecho diversificación de Sí, inversiones. sí. Tú muy joven entendiste que había que diversificar. No entendí, pero me imagino que es algo que asimilé. No es algo que estuve consciente en ese momento, pero sí me entusiasmaba. Teníamos plantaciones de eucalipto, agricultura papa amarilla, todo eso riquísimo, ¿no? Ujú. Ovejas, 30.000 cabezas de ganado lanar. Entonces no era poca cosa, era algo bien atractivo. ¿Y en qué momento entendiste el concepto de la diversificación de tus inversiones? ¿Cómo entendiste el hacer negocios? ¿En qué momento fue que cogiste? Mira, yo creo que eso fue más bien un agradecimiento a todo lo que recibí del Perú. Recuerda que yo no he nacido acá. Ujú. Entonces, ese agradecimiento, dije, ¿cómo voy a agradecer? ¿Pagando impuestos? Ok, pero no es suficiente. Si tú inviertes y das puestos de trabajo, le estás pagando al Perú. Y eso es lo que me motivó a iniciar otras empresas. Uno. Y dos, también hay gente que me pedía ayuda, apoyo para una empresa, otra, ok. En muchas fracasé, reconozco, porque no las manejaba. Ujú. No sé si eso era la razón, pero definitivamente el manejo es lo más importante en una empresa. Ahora, te convertiste en un inversionista, es decir, tú mismo me estás diciendo, ¿no? También invertí en unas donde no funcionó. Vamos a hablar de este tema de las inversiones en nuestro siguiente bloque con Ivo Ukovic, a quien nuevamente le estoy muy agradecido en su participación. Así que no se vayan, nos vemos en el siguiente bloque. Bienvenidos nuevamente a Innovadores. Este es el segundo bloque de nuestro programa, así que vamos a nuestro divertido Llega Innovadores. Ivo, una frase. No hay mal que por bien no venga. Proceda usted. Perdona la sonrisa. No, por favor. ¿Qué te viene a la cabeza cuando te digo la palabra fortuna? Yo creo que tiene que ver más que con el dinero, con la calidad de la gente Ok. que uno tiene. Vinchos. Mis inicios. Tus inicios. Adelante.
Muy bien. ¿Y qué hay si te digo Milpo? Ejemplo del éxito. Ejemplo del éxito, esa me gusta. Una gran empresa, Milpo, Ivo. Posiblemente uno de tus grandes o mayores aciertos. Un político. Luis Bedoya Reyes. El Tucán. Lo he visto desde que ha sido alcalde. Esta vez, por primera vez he perdido, así que un aplauso para Ivo, que ha ganado el Yenga, pero sigamos conversando. Una lisura. Carajo, es buena lisura, ¿no? La única. Además, ¿has visto cómo te ha sonado? Carajo, sale de lo más profundo. Una alegría. Nacimiento de mi hijito. El nacimiento de tu hijito. Yugoslavia, Croacia o Perú. Perú. Minería. Aguanta, minería. No soy tan rápido. Bueno, forjador del Perú. La minería es el Perú. Sí. Algo hay que hacer para que nos sintamos orgullosos. Por eso estamos acá. De la minería. ¿No? Socios. La palabra socios. Gente de primera, pero antes que nada humanos. Una pena. Cuando falleció mi esposa. El futuro. Lo veo muy bien, aunque me queda poco, pero eso es lo de menos. ¿Cuántos años tienes? 80. El fútbol. Prefiero no opinar. Ahora, no sé si, para que te conozcan un poco, además tú juegas fulbito Sí. todas las semanas hasta el día de hoy. Bueno, cuando hay quórum, porque a veces no hay quórum. Acuérdate que tenemos una pequeña edad. Una pequeña edad. ¿Y todos son tus contemporáneos? En el caso regata, sí. En el caso regata, sí. Muy bien. Y la última, Perú. Bueno, estoy acá, es todo para mí. Siempre lo fue. Muchas gracias por jugar conmigo al Yenga, a pesar que he perdido. Por primera vez he perdido el Yenga. Así que nada, un aplauso de nuevo para Ivo. Gracias, Ivo, por acompañarnos en este Yenga. Y nos vemos en el siguiente bloque. Por supuesto, Innovadores lo puede ver en Perú 21 Televisión y en perú21.pe. Y cambiando de tema, en Nutrición 21, Marci de la Torre nos ofrece 4 consejos para mejorar tu relación con la comida. Veamos. Hola, mi nombre es Marci de la Torre y soy licenciada en nutrición. Y hoy te traigo 4 tips para mejorar tu relación con la comida. Los peruanos sabemos comer bien y qué mejor que disfrutar cada plato que tenemos en la mesa sin culpas. Comer bien no debe ser una tortura ni haciendo dietas restrictivas que nos prohíban alimentos que nos gusten, ni excedernos en ellos tampoco. Por eso hoy te dejo algunos consejos para mejorar tu relación con la comida y la salud. No vivas pensando en calorías, tu dieta debe ser consciente. Por eso considera que en un plato debe haber carbohidratos, proteínas y verduras frescas o cocidas, y estos alimentos balancearán adecuadamente tu comida. No hagas dietas restrictivas. Las proteínas, los carbohidratos, las grasas, las frutas y las verduras son esenciales para mantener un peso saludable. Eliminar uno de estos nutrientes no solo puede desnutrirnos, sino que podría dejarnos con hambre, que luego nos llevará a comer en exceso. No sigas las tendencias, busca un especialista y no sigas las dietas que les funcionan a otros. Cada cuerpo tiene sus necesidades. Las dietas de moda solo son eso, por eso no es fácil llevarlas en el tiempo ni como estilo de vida. La dieta ideal no existe. Hidratación adecuada.
Como mínimo, debes consumir 8 vasos de agua o infusiones sin azúcar ni edulcorante. Mantente en movimiento, no olvides activarte. Al menos debes caminar 30 minutos al día y usar el auto lo menos posible. Ya lo sabe, anotando entonces todos esos consejos de Nutrición 21 con Marci de la Torre. También este contenido lo puede ver en perú21.pe. Y ahora nos vamos con la noticia más destacada de la página web en perú21.pe. Keiko Fujimori envía acción de agravio al Tribunal Constitucional para archivar el caso Cócteles. Recurso fue ingresado por Juliana Loza, abogada de la lideresa de Fuerza Popular, en el Tribunal Constitucional para que se declaren nulas 3 resoluciones. Esto fue al día siguiente del inicio del juicio, el pasado martes 2 de este mes. Así que ya lo saben. Bien, nosotros llegamos hasta aquí con la información, pero si usted quiere ver todas nuestras entrevistas de coyuntura política, lo puede ver en perú21.pe y en Perú 21 Televisión. Nosotros regresamos mañana.